comentaba anteriormente, nosotros en Escuela Dominical tenemos una serie que estamos llamando esta serie El lugar más bonito del mundo, y estamos hablando acerca de familia. Ese es el propósito de esta serie. Por ahora hemos hablado acerca de la función de la esposa, ¿ya? Pero ya hablaremos de la función de los hombres, ¿ya? No nos quedaremos solamente en la esposa, por si acaso. Pero hoy nuevamente nos toca poder enfocarnos en este texto que tratamos la vez anterior, donde abordamos una pregunta. Y hoy abordaremos una segunda pregunta a partir de este pasaje antes de poder seguir adelante en esta serie. Así que quiero invitarles a que puedan orar conmigo. Entiendo que tenemos guardería para niños de 4 años hacia abajo. Los demás se quedan aquí en casa, dentro del templo. Así que les invito a los hijos a que puedan estar atentos o estar ahí al lado de su padre, madre, para que de esa manera, en silencio, puedan mantenerse dentro del templo. Vamos a orar, ya les invito. Señor, en esta hora queremos pedir tu dirección para poder tratar este texto de la mejor manera. Ayúdanos, Señor, para ser una familia no conforme al hombre, no conforme a nuestra propia opinión o apreciación, sino más bien conforme, Señor, a tu santa voluntad. Nosotros queremos, Señor, formar un hogar, queremos ser esposos, queremos esposas también, que sean guiadas y dirigidas por ti conforme a tu palabra. Sabemos que no podemos solos y por esa razón nos sometemos a tu santa voluntad. Yo te pido tu bendición y dirección en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las acusaciones que comúnmente se le hace a las iglesias protestantes desde el movimiento feminista extremo es que el cristianismo es la razón de por qué las mujeres son desvaloradas, viven de una manera en sus hogares oprimidas y así también han sido deshumanizadas. Muchas mujeres piensan de que la causa de todo eso es cristianismo. ¿Y cómo desmentir esa realidad? Si en muchas ocasiones ustedes van a YouTube, prenden y observan algún video y el predicador lo único que hace es hacer callar a la mujer, hacerla sentir inferior, de alguna manera mostrarle de que no es importante y así por delante. Muchas iglesias modernas le dan mucho material a estos movimientos feministas extremos para que se limpien la boca con el protestantismo y donde la verdad no hay ninguna clase de distinción. Todos caemos en el mismo saco. Y eso es lamentable, es muy lamentable, porque cuando abordamos textos como estos, que han sido enseñados y han sido sacados de su contexto, muchas damas aquí presentes y tal vez las que van a escuchar por YouTube van a mirar este sermón con muchos prejuicios, con muchos problemas. Ya nos van a dar, dicen, ya nos van a dar, ya nos van a poner en nuestro lugar y así por delante. Sin embargo, yo quiero humildemente, hermanas mías, esposas, estando yo también casado, que podamos mirar este pasaje bíblico de una manera humilde. No como quien está escuchando la voz de un hombre, sino como quien escucha la voz de Dios. A causa de estas malas interpretaciones, muchas damas consideran el Antiguo Testamento como el texto más opresor para las mujeres. Y el apóstol Pablo, obviamente, como el peor escritor del Nuevo Testamento, lleno de prejuicios, lleno de rencor, y que de alguna manera en todos sus escritos él lo que hace es evitar que la mujer pueda ocupar una función de autoridad,
y que se calle, que no enseñe y que se someta, ¿no? Ese es el mensaje. Ese es comúnmente el mensaje. Y por eso, hoy personas que van a la carta a los Efesios y a otros, leen a Pablo desde una cultura. Es decir, ellos dicen, si Pablo estuviera hoy en medio de nosotros, no escribiría lo mismo. Si él estuviera hoy viendo la opresión, los problemas de nuestra sociedad, él no escribiría lo mismo. Pero, si ustedes estuvieron la semana o la vez pasada, cuando estuvimos abordando Efesios 5, ustedes recordarán de que cuando tratamos Efesios 5, lo que nosotros hicimos fue mirar 3 razones de por qué las esposas amablemente deberían sujetarse a sus esposos. Y estas 3 razones que vimos en la vez anterior, si tú no lo has visto, puedes tal vez entrar a YouTube durante la semana y mirar el primer sermón acerca de este texto. Dijimos que habían 3 razones. Una razón tenía que ver con devoción. Las damas deberían sujetarse a sus esposos por amor a Cristo, porque es Cristo quien ha establecido el matrimonio y busca lo mejor para ustedes, damas, aun cuando ustedes no lo entiendan e incluso aun cuando nosotros no lo entendamos. Dijimos también de que había una segunda razón, que no solamente era una razón devocional, también había una razón creacional. Dios, cuando pensó en el matrimonio, Él puso al hombre por cabeza, no para ser un hombre déspota, un tipo autoritario que explote a sus esposas, sino para que las proteja, las ame, las lidere, las cuide. Autoridad, liderazgo involucra responsabilidad y no otra cosa, según Cristo. Pero también dimos una tercera razón, y la razón era eclesiológica, es decir, de iglesia. Las damas debían sujetarse a sus esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. Porque el esposo tiene este gran deber, esta gran responsabilidad en el hogar, y que es ser como Cristo en el hogar. Y si ustedes esposos, yo junto con ustedes, nos comportamos como Cristo en el hogar, nuestras esposas deberían estar dichosas, felices, porque ¿quién más puede proteger, cuidar, servir, sacrificarse por ellas que no aquellos que temen a Cristo, aman a Cristo, etc.? Entonces, la vez pasada hablamos del por qué. Hoy yo quiero hablarles del cómo. Antes habíamos dicho por qué las damas deberían sujetarse. Hoy yo quisiera enfocarme un poquito en el cómo las damas deberían sujetarse, someterse al liderazgo del esposo de una manera amorosa. Y lo vamos a hacer a través de este texto de Efesios capítulo 5, y donde en esta ocasión yo solamente quiero enfocarme en el concepto de sujeción, ¿ya? El texto de esto ya lo hemos leído, pero hay unas ideas interesantes en el concepto de sujeción en Efesios 5, que yo quisiera ir explicándoles de manera progresiva. Pero antes de eso, quiero contarles lo que ocurrió en una ocasión. En una ocasión, una Miss Universo en Estados Unidos se le entrevistó porque ella se había convertido en la mujer del año. Y la entrevistadora, digámoslo así, llamó a esta Miss Estados Unidos y le preguntó, así de lleno, ¿quién es el jefe en el hogar? Eso fue lo que esta entrevistadora le preguntó a la Miss Estados Unidos. ¿Quién es el que manda en el hogar? Y ella dijo, mi esposo. Para sorpresa de todos, mi esposo es el jefe en el hogar. No conforme, la entrevistadora hizo una segunda pregunta. ¿Y quién decidió eso? La Miss respondió,
Yo lo decidí. Yo decidí que mi esposo sea el que lidera, el que sea el jefe del hogar, el que me cuide. Y yo, voluntariamente, me he sometido a su liderazgo. ¿Por qué traigo esta pequeña ilustración a colación? Porque yo quiero decirles algo a ustedes, damas, que me escuchan. En última instancia, y eso es lo que yo quiero enfocarme hoy día, en última instancia, son ustedes, damas, esposas, no mujeres, esposas, porque a ustedes esposas se les ha llamado frente a sus esposos a sujetarse a sus esposos. No ustedes solteras, ¿ya? No solteras, esposas. Ustedes en última instancia son las que deciden someterse, sujetarse, seguir a su marido. Y eso, Efesios capítulo 5 nos lo dice. Y a la luz de eso, lo que yo quisiera hoy día que ustedes pudieran entender es que la sujeción no es responsabilidad de vuestro esposo, sino que ustedes, damas, son llamadas por Dios a sujetarse a sus esposos de manera voluntaria. Y yo la vez anterior les hice una advertencia a las damas solteras que me escuchaban. Y quiero nuevamente repetirlo. Quizás tú, dama, que estás pensando en casarte, si tú no estás dispuesta a sujetarte a tu futuro esposo con conciencia limpia y con un corazón voluntario, si tú no estás dispuesto a hacer eso, yo te pido que repienses, digámoslo así, el hecho de casarte. Porque hoy día tú eres libre, pero el matrimonio involucra un cambio de lealtad. Pero ustedes que son ya damas casadas, este texto las invita a ustedes voluntariamente a sujetarse. Y esto por 4 razones. Quiero dar 4 razones, ¿ya? A partir del pasaje de por qué ustedes deberían, esposas, sujetarse a sus esposos de manera amorosa. Permítanme decirlo así, de manera amorosa. La primera razón es el hecho de que si ustedes examinan la Biblia, ustedes pueden mirarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ustedes van a poder darse cuenta de que no hay un pasaje bíblico, no hay un texto bíblico que llame al hombre a obligar a sus esposas a someterse. No hay tal cosa. El hombre no ha sido llamado a someter a su esposa a su liderazgo. No hay tal cosa. La sujeción es una responsabilidad, es un llamado de Dios a las damas a sujetarse a sus esposos. Y esto tiene que llevarse a cabo de una manera voluntaria. Una autora, Indira Gandhi, que era política e hija del primer presidente independiente de la India, ella dijo lo siguiente: no se le puede dar la mano a quien tiene el puño cerrado, indicando así de que obviamente si tú quieres interactuar con alguien, saludar a alguien, por lo menos el receptor debería tener la disposición, ¿cierto?, de abrir la mano y saludarte. Es más, incluso yo diría, no solamente debería abrir la mano, sino que también debería apretártela, como si tuviera ganas de saludarte. Porque hay ocasiones donde tú saludas a una persona y te pone la mano ahí nomás. Y como que no quería saludarte, al fin y al cabo. Pero Indira Gandhi dice de que para poder de una u otra manera
dar la mano a alguien, el receptor no puede tener su puño cerrado, sino su mano abierta. Y aplicado esto al matrimonio, las esposas deberían asumir esta misma actitud frente al liderazgo de sus esposos. Ellas no deberían tener su puño cerrado. Ellas no deberían poner resistencia, entre comillas, porque vamos a comentar un poquito acerca de algunas limitaciones. Pero en una primera instancia, no debería haber una clase de resistencia que impida de que el matrimonio se desarrolle de la manera bíblica y como Dios nos ha llamado a nosotros llevar a cabo el matrimonio. Porque reitero, el esposo no tiene el llamado a someter a su esposa. Ninguna parte de la Escritura habla de que el esposo tiene esa responsabilidad. Es un llamado a la esposa voluntariamente a someterse. El esposo ha sido llamado a gozar de su esposa con alegría, como dice Salmos. A gozar de toda la vida junto a su esposa, como dice Eclesiastés. A dejar padre, a dejar madre, y así por delante. A amar como Cristo, a vivir con ella en sabiduría, honrándola, como dice Pedro, pero nunca sometiéndola. Así que, esposos, ojo con eso, porque allí es cuando comienza el abuso. Tú no tienes ese derecho. No tienes ese derecho de usar tu fuerza, tu manipulación, tus palabras para someter a quien tú deberías honrar, amar y cuidar de manera sabia. Cuidado. Pero por otra parte, damas, vuestro llamado es a sujetarse a su esposo, a quien usted ha decidido amar, a quien usted ha decidido complementar, servir y seguir por el resto de su vida. La sumisión en ese sentido es algo que las damas aquí presentes, esposas, deberían hacer de manera voluntaria. Eso es lo primero que yo quise decir. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Perfecto. Segunda cosa que yo quiero decir acerca de este texto. Como esto es voluntario, el término sujeción aquí tiene un modo. En la mayoría de los términos así está. Ese modo se le llama modo imperativo. Cuando Dios dice, esposas, sujétense a sus esposos, lo que el texto está diciendo es que esta función, damas que me escuchan, esposas, de sujetarse a sus esposos, no es una opción. Es una responsabilidad. Cuando Pablo dice, esposas, sujétense a sus esposos, la forma en que él lo expresa en este texto de Efesios 5 es un mandamiento de Dios. No es un mandamiento de hombre, no es un mandamiento basado en la cultura, es un mandamiento de Dios. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que la sujeción a su esposo es una responsabilidad. Ustedes han sido no solamente invitadas a sujetarse a aquellos hombres a los cuales ustedes han decidido amar, sino que también ustedes han sido llamadas a obedecer a Dios, siendo ya esposas de aquellos hombres que ustedes han escogido amar. Noten ustedes que es muy importante la elección que ustedes hagan del esposo. Mujeres solteras. Las que están casadas sonaron. Pero es muy importante.
porque ya estando casadas, es vuestra responsabilidad sujetarse a su esposo. Pero yo no quiero que vean esto como algo triste, como algo penoso. Hay una autora, Cyril Chinnold, que dice lo siguiente, hablando de la responsabilidad. Ella dice que la aceptación de la responsabilidad no es la aceptación de una carga, sino la multiplicación de la oportunidad. Es decir, cuando tú asumes una responsabilidad, tú tienes la oportunidad de hacer muchas cosas. Y yo aquí quisiera que ustedes, damas, quitándose el estereotipo del mundo, de nuestra sociedad, con respecto a la sujeción, quiero que ustedes miren la sujeción como algo no negativo, sino como algo positivo. Porque la idea de sujetarse no está en un sentido negativo. Cuando el texto dice, damas, sujétense a sus esposos, el texto le está diciendo a ustedes lo que pueden hacer, no lo que no pueden hacer. Y ustedes, sujetas a sus esposos, pueden ser muy creativas. Tienen la libertad para poder apoyar, servir, ayudar, aconsejar, cuidar, guiar a sus esposos de una manera que ninguna otra mujer podría hacerlo. Pero no deben mirar ustedes la sujeción como sinónimo de esclavitud. Proverbios 31 nos dice que la mujer virtuosa era una mujer que desarrollaba un sinnúmero de tareas. Era una mujer feliz, contenta. Y el contexto de Proverbios 31 es muy, muy diferente al de nosotros hoy. Entonces, cuando ustedes miren esta responsabilidad de la sumisión, yo quiero invitarlas a que no lo miren como algo restrictivo. Todas las profesiones, oficios, incluso vocaciones, tienen sus limitaciones. Los futbolistas que se apasionan por el fútbol tienen límites. Ellos saben de que el balón no puede pasar de tal a tal lugar, no pueden hacer cierta clase de faltas, y esas limitaciones no hacen del futbolista una persona amargada. Los profesionales, sea el área que sea, también trabajan bajo ciertas pautas, normas, límites. Los límites no son sinónimo de esclavitud. Y ustedes eso lo observan. Es cosa que simplemente salgan a la calle. Andar en vehículo involucra respetar ciertas reglas y ninguno de ustedes diría que son un esclavo de la sociedad porque tienen que respetar dichas reglas. La sujeción no es esclavitud, según Dios. Es una oportunidad donde ustedes pueden asumir esta función, esta responsabilidad, haciendo lo que más aman, amando a sus esposos. No es más que eso. Sujetarse a sus esposos es sacrificarse por aquellos que ustedes dicen que aman más que padre y madre, e incluso aman más que a sus propias familias cercanas, porque por esa razón decidieron sujetarse a Él, ser uno con Él, y mantenerse junto a Él toda la vida. Entonces, lo segundo que yo quiero resaltar a partir de Efesios 5 es que la sumisión no es esclavitud. Obviamente, a veces hay momentos difíciles y a veces las relaciones entre esposos generan problemas. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque un matrimonio está marcado por dos pecadores. Y esa es nuestra realidad. Desde el pastor hacia abajo. Todos discutimos. Y es bueno que lo admitamos. Es bueno que ustedes admitan. Yo admito. Yo tengo muchas diferencias con mi esposa. No tenemos un jardín del Edén en casa. No somos personas que nunca discuten o no tienen diferencias.
No es así. Incluso cuando veníamos para acá teníamos diferencias. Y llegamos aquí con la paz del Señor. Pero el problema no es que ustedes tienen que ser un matrimonio perfecto o yo tengo que ser un matrimonio perfecto. No, somos pecadores. Y por esa razón es que con mayor razón ustedes y yo debemos someternos a la palabra de Dios. Porque si nos dejamos llevar por nuestras propias ideas y queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas, lo único que vamos a generar es mayor daño. Por eso, entiende de que tú y yo necesitamos someternos a la palabra de Dios. Y en ese sentido, la segunda idea de este texto es esa. La sumisión, estimadas damas, no es simplemente algo que debe nacer de ustedes. Ustedes tienen que asumirlo como una responsabilidad. Porque el texto aquí de sujeción está en este modo imperativo. No es una opción, es un mandamiento. Y desobedecer a Dios es un problema. Es pecado. Tercera idea que quiero resaltar dentro del texto. Y nuevamente con el mismo concepto, ¿ya? Sujeción da para mucho en este pasaje. Porque no solamente tiene un modo que es imperativo, tiene un tiempo. El griego, y perdón por ser tan técnico aquí, pero el griego tiene un tiempo. Y el griego, o la palabra sujeción en este pasaje, el tiempo en el cual se describe es tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que la sujeción es una actividad continua. Es decir, el que tú te sujetes a tu esposo, estimada hermana, no es algo que se lleva a cabo en una hora o tiene relación con una actividad o que tiene algún límite de tiempo o que hay momentos donde me sujeto, hay momentos donde no me sujeto y así por delante. La sujeción, según este pasaje, debería ser algo que continuamente estamos llevando a cabo. Es algo que se desarrolla de forma constante, porque es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es algo que tú dices, hoy día me voy a poner una camisa negra y mañana me vuelvo a poner la blanca. O hago una pausa o algo por el estilo. Cuando ustedes, estimadas damas, se casan con sus esposos, ustedes están asumiendo un estilo de vida diferente. Y este estilo de vida, reitero, es sujetarse a sus esposos. Como la iglesia se sujeta a Cristo. Por esa razón es que aquí las palabras claves son disciplina y constancia. Alguien dice de que la vida en sí significa eso. ¿Tú quieres lograr algo, conseguir algo? Bueno, tienes que ser una persona disciplinada. Tienes que ser una persona constante, que se esfuerza para llevar a cabo la meta que te has trazado. Se necesita disciplina y constancia. Y unos 2% de talento, dicen los que saben. La vida de una esposa es un estilo de vida. No es una actividad, no es algo que uno hace por un momento, es algo continuo. Y en ese sentido, yo creo que es importante, ustedes esposas que están casadas, piensen un momento en eso. ¿Han asumido ustedes esta vida sujeta a sus esposos como un estilo de vida? ¿O simplemente llevan a cabo esta vida sujeta a sus esposos cuando es conveniente hacerlo? Cuando tienen ganas de hacerlo, cuando se levantan con el pie derecho, cuando el sol brilla o algo por el estilo. Según Pablo, la sujeción no tiene
fecha de caducidad, excepto la muerte. O muere usted o muere su esposo en el intento. Pero el matrimonio total, completo, desde el momento que usted dice hasta que la muerte nos separe, usted no solamente está diciendo yo voy a estar junto a mi esposo, sino que mi forma de vivir va a cambiar. Me voy a sujetar y voy a hacer de mi función en el matrimonio una forma de vivir diferente. Jesús decía que hacer la voluntad de su Padre era para él una comida. Era algo que le generaba a él gran placer. Era algo que él hacía con gratitud. Y en ese sentido es importante que cuando ustedes, damas que me escuchan, piensan en sujeción, en sujetarse a sus esposos, en seguir a sus esposos, ustedes no vean esto simplemente como una mera obra exterior, porque eso al final se va a convertir en servidumbre. Eso se va a convertir en esclavitud. Esto tiene que nacer del corazón. Es el corazón nuestro problema. Y no solamente ustedes, damas, nosotros todos tenemos un problema con someternos a Dios, porque no lo hacemos con agrado. Queremos ser independientes, no queremos obedecer a Dios. Ese problema no es algo que simplemente tienen ustedes, damas, a cumplir su función. Todo creyente tiene ese problema. Y es allí donde ustedes y yo necesitamos del Señor. Porque tenemos que reconocer que no solamente nuestros dramas con la sujeción, sino la función de la esposa es un tema espiritual. Ustedes se sujetan a sus esposos porque en primer lugar ustedes se sujetan al Señor. Y esa es la clave. Vuestra sujeción a su esposo definirá cuán sujetados también están al Señor. Pero, y por último, con esto concluyo, hay una cuarta característica de cómo, estimadas damas, ustedes deberían sujetarse. Y esta es la que está al final del verso que yo acabo de leer. La sujeción tiene que ser extensiva. Es decir, no deben haber restricciones. Pablo dice, esposas, sujétense a sus esposos en todo. Y aquí creo que es importante hacer algunas consideraciones antes de poder ir concluyendo y ir viendo algunas cosas. Ustedes, damas, deben entender una cosa, y yo voy a explicar eso más adelante, pero su esposo, quiera o no quiera, él un día tendrá que dar cuenta de ustedes. Él es el responsable en el hogar. Ser líder no es cosa fácil. Él tendrá que velar por ustedes, por su cuidado, por su bienestar, por su espiritualidad, por todo. Y por esa razón es que ustedes deben confiar en sus esposos. Ustedes deben orar por sus esposos. Porque la responsabilidad que él tiene al ser cabeza, líder del hogar, es algo que no solamente involucra su propia vida, sino la vida también de su esposa y de sus hijos. Él tendrá que dar cuentas un día de cómo llevó a cabo la familia. Pero lo que yo debo aquí subrayar es lo siguiente. Esta sujeción sin restricción no es una obediencia ciega. En la Biblia nunca se llama a ninguna persona a obedecer ciegamente bajo un poder humano. Nunca. Por lo tanto, hay que poner ciertos límites. Su esposo o su futuro esposo será aquel que cuidará de usted, pero cuidado con algunas cosas, dentro de las cuales, y si me lo permiten, está la vida sexual. Hay una encuesta muy reciente. El 25% de mujeres cristianas
acusa a sus esposos de ser abusada sexualmente, siendo esposa. ¿Por qué? La razón de esto es porque el esposo se pasó de listo y la esposa no entendió lo que significaba sumisión. Un esposo que invita a una tercera persona a tener relaciones sexuales es pecaminoso. Un esposo que invita a su esposa a mirar pornografía es pecaminoso. Un esposo que incita a su esposa a hacer o a tener prácticas sodómicas es pecaminoso. Damas, cuidado, porque si ustedes les dan cierta libertad a sus esposos que son pecaminosos, igual que ustedes, esto se puede arruinar. La sujeción tiene limitaciones. Y una de las grandes problemas hoy día dentro de los matrimonios cristianos, debido a este abuso y debido a esta falta de entender la sujeción bíblica, es que los esposos abusan de sus esposas. Eso no debe pasar entre ustedes, entre nosotros. Una segunda limitación también que nosotros debemos considerar al pensar en esta sujeción sin restricción es con relación a tu relación con Jesús. Ningún esposo tiene la autoridad para restringirte a ti a amar a Jesús, a leer la Escritura, a orar, a ser creyente. Él no tiene esa autoridad, porque tú estás sujeta en primer lugar al Señor. Y sujeta al Señor, tú te sujetas a tu esposo. Pero si tu esposo te restringe a amar a Cristo, cuidado, no es su prerrogativa, él no tiene autoridad para hacer eso. Pero hay una tercera cosa que yo quisiera decir y con esto concluyo también. Y tiene que ver con el adulterio, la infidelidad. El adulterio y la infidelidad no es algo que significa automáticamente divorcio, pero sí abre una puerta llamada divorcio. En las Escrituras, una persona que es infiel a su esposa o a su esposo, según la Biblia, el creyente puede divorciarse. No es algo que debe hacerlo, no es un mandamiento, pero sí está permitido. Si eso ocurre, usted tiene libertad para poder divorciarse. Yo sé que esto en algunos ámbitos es un poco polémico, sobre todo en aquellos más extremistas. No obstante, la Escritura da ese permiso. Aquel esposo o esposa infiel permite o hace que su esposa fiel pueda divorciarse. Pero si usted decide perdonar y decide quedarse dentro del matrimonio, entienda usted, dama, de que usted no tiene la obligación de seguir cometiendo las prácticas inmorales a las cuales su esposo lo está invitando a llevar a cabo. En relación a infidelidad sexual, en relación a actos sexuales pecaminosos, en relación a tu devoción con Dios, tu esposo no tiene autoridad para que tú se sujetes a él y hagas cosas que son contrarias a quien tú le debes todo tu amor y fidelidad, que es Cristo. Sujetarse a tu esposo es, en primer lugar, sujetarte a Cristo. Y yo quiero que tú entiendas eso. Porque en muchas iglesias, a causa de encubrir escándalos o evitar polémicas, se esconden problemas inmorales en los matrimonios, en los hogares, y se
traiciona a Cristo y se daña a las personas, las Escrituras a nosotros nos indican de que usted puede perdonar, usted puede ser fiel, pero también puede, en estas situaciones, tener la libertad de dejar. El Evangelio obviamente es poderoso para cambiar y para transformar. Nosotros creemos en eso y lo hemos visto. El Evangelio es poderoso para transformar matrimonios dañados. Y creemos en eso. Porque matrimonio es algo más que simplemente esposo y esposa. Ellos intentan revelar un misterio. Este misterio es Iglesia y Cristo. Si tú estás casado, ese es tu propósito. Reflejar el Evangelio materializado de esta relación de iglesia que ama a Jesús, que se somete a Jesús, que sirve a Jesús. Damas, yo quiero invitarles a ustedes a que consideren eso. Ustedes tienen una tremenda oportunidad, siendo esposas, de mostrar el Evangelio a otros, pero no a costas de ustedes, no haciéndose daño, sino viviendo conforme a la palabra. Por eso, mi invitación para ustedes hoy, damas, es que vuestro llamado es un llamado noble a sujetarse a aquellas personas que ustedes aman. Háganlo con amor, háganlo voluntariamente, háganlo con responsabilidad. Conviertan este llamado en un estilo de vida. Háganlo por amor a Cristo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque hemos podido considerar tu palabra y queremos, Señor, pedirte por los matrimonios que están en medio de nosotros. Principalmente, Señor, quiero suplicarte por las esposas aquí presentes, por los matrimonios aquí presentes, matrimonios que llevan años, matrimonios que están recién comenzando, personas que quizás están pensando en casarse. Te suplico, Señor, que dichos matrimonios puedan llevarse a cabo conforme a tu palabra. Que el pecado, nuestra maldad, nuestro corazón pecaminoso, no nos aparte, Señor, de tu propósito. Y que podamos, Señor, llevar a cabo este ministerio fiel de representar esta unión y relación de Cristo y la Iglesia a través de los matrimonios aquí presentes. Yo te ruego, Señor, que si hay matrimonios dolidos, tristes, con problemas, tú puedas sanar. Tú tienes poder para hacer eso. Si hay personas que están siendo aquí damas violentadas o de alguna u otra manera abusadas, Señor, ayúdanos a nosotros para poder servir y poder ayudar. Padre Santo, sé tú cuidando a nuestras hermanas, sé tú cuidando, Señor, a las mujeres de nuestra iglesia y que ellas puedan servirte con libertad y con confianza, confiando en tu palabra y en lo que tú tienes preparado para ellas. Yo te pido, Señor, tu bendición. Y ruego ahora, Señor, que hemos de regresar a nuestros hogares, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios, nuestro Padre, y la comunión de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén.